Hola, recibe de agrado este video que hago para ti. El día de hoy daremos continuidad a los temas con respecto a las características de funciones relacionados con la función inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Daremos ejemplificación de cada uno de los casos y lo más importante, ver cuándo se cumple una y cuándo no se cumple la otra. Compartimos pantalla. Primero que todo te muestro, pues haciendo un breve recuento de la función inyectiva. Las funciones se pueden relacionar o se pueden definir mediante las relaciones que tengan cada uno de los elementos del dominio con sus elementos del rango. Y obviamente, pues a partir de esto y el cada uno del comportamiento que ellas tengan, se va a denotar, ya sea en inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Ya definimos de pronto qué es el dominio y qué es el codominio. El dominio, pues obviamente, son todos los valores relacionados que obtienen la variable x de tal manera de que la función exista. El codominio son todos los valores relacionados a los valores que puedo tener la variable y. En este caso, la variable y, nuestro codominio por lo general siempre va a ser particularmente relacionado con los números reales, ¿ya? Porque son todos los valores que ella posiblemente puede obtener. Ahora, el recorrido, que es nosotros también lo que denotamos como rango, va a ser los valores a los cuales van a ser la imagen de los valores del dominio, perdón. Entonces, particularmente, esta es la gran diferencia entre codominio y rango, entre codominio o codominio recorrido. Y esto es de suma importancia al momento de nosotros definir el tipo de función con respecto a la relación. Entonces, ya habiendo definido esto, ahora sí pasamos entonces nuevamente a darle relevancia a la definición de funciones con respecto a su relación. Entonces, primero están las funciones inyectivas. La característica principal de las funciones inyectivas, jóvenes, es que la relación básicamente es de 1 a 1, viéndolo desde el punto de vista de conjunto. Es decir, que a cada persona, por ejemplo aquí viéndolo gráficamente, aquí tenemos por ejemplo de las personas y su respectiva altura, a cada persona le corresponde una altura. Digamos que la relación es de 1 a 1. Y dentro de las características de esta función es que pueden haber elementos del rango que no son imagen de los elementos del dominio. Y lo más importante, viéndolo desde el punto de vista gráfico, es que que los elementos del dominio no van a tener nunca dos imágenes. ¿Ya? Un elemento del dominio no puede tener nunca dos imágenes porque inmediatamente esto no es función. Entonces, viéndolo desde el punto de vista gráfico, es de que nosotros al realizar la prueba horizontal, denotamos entonces que una función inyectiva es aquella que simplemente al pasar la línea horizontal solamente corta en un punto la función. Inmediatamente, esto lo denominamos como función inyectiva. Pero ¿qué pasa si no es una función inyectiva? Es porque al momento de pasar la línea horizontal, vemos que corta por lo menos o como mínimo en 2 puntos. Inmediatamente decimos que no es función inyectiva. Por lo tanto, aquí definimos básicamente lo que es una función inyectiva. ¿Ok? Otra característica de la función inyectiva, por ejemplo, permítanme subo acá. Otra característica de la función recibe, como les estaba comentando, recibe también el nombre de función 1 a 1, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, una ejemplificación. Por ejemplo, viéndolo de una función, pues, función de una variable, aquí tenemos una función afín, en la cual, pues,
vemos que al momento de pasar la línea horizontal, inmediatamente nada más corta en un solo punto. En este caso, este tipo de función simplemente fue definida para todos los reales. Pero cada vez que se parta desde la postura de que se comprueba pasando una línea horizontal, inmediatamente decimos que es una función inyectiva. Muy bien. ¿Cuándo no es inyectiva? Pues básicamente, al momento de pasar la línea horizontal, vemos acá que corta que por lo menos en 2 puntos. Ya cuando por lo menos 2 puntos inmediatamente decimos que esto no es inyectivo. ¿Ok? Muy bien. Otra característica, pues, importante, por ejemplo, acá que tenemos otros ejemplos de funciones inyectivas, por ejemplo, las funciones lineales. Las funciones, obviamente, aquí tenemos una función polinómica, pues en este caso con una raíz par, pero obviamente el grado de la x es 1. Y automáticamente decimos que es una función inyectiva. También está la función exponencial, una función exponencial cuando también su exponente, el exponente aquí de Euler, también es x, pero de grado 1. ¿Ya? Y por otra parte, pues aquí tenemos ejemplos de funciones no inyectivas. Tenemos esta función que representa una función, una parábola, una función de grado par la x. Aquí tenemos otro tipo de función que en este caso, pues, nos está denotando al momento de graficarla, vemos que cortaría más de un punto la función. Continuamos entonces con las funciones sobreyectivas. Las funciones sobreyectivas tienen la siguiente característica que yo lo omití en un momento. Y me olvidé decirles de que la característica principal es que el recorrido, o sea, el rango, debe ser igual al codominio. Cuando se cumple esta característica, inmediatamente decimos que es una función sobreyectiva. Y al momento de nosotros ya definir esto, inmediatamente, pues, en esa parte ya definimos. Por ejemplo, aquí vemos la ejemplificación. Obviamente, aquí tenemos el conjunto de salida, el conjunto de llegada, el conjunto de los variables que representan los elementos que recibe la variable x, y los elementos que recibe la variable y, es en esta parte el conjunto de llegada. En esta parte, si se dan cuenta, el recorrido o rango va a ser igual al codominio, por lo tanto es sobreyectiva. Cuando no es sobreyectiva, simplemente en esta parte denotamos que independientemente de todo, vemos que el recorrido o que el conjunto de llegada, los valores que van a ser imagen de la variable x, denotamos que es una parte apenas del codominio. Inmediatamente cuando nosotros veamos esto, es una función, no es función sobreyectiva. ¿Ok? Vemos aquí el rango, que está en la parte de azul oscuro, y de azul claro es el codominio, que es el conjunto total de los números reales. ¿Ok? El codominio tiene que ser lo mismo que el recorrido, pero resulta y pasa que el codominio ya lo hemos definido como el total de los números reales, como el conjunto que pertenece a los números reales. Entonces, ¿cuáles son funciones sobreyectivas? Funciones sobreyectivas serían, en este caso, una función lineal que está definida tanto para todos los reales continuo y básicamente, pues, el recorrido o el codominio va a ser igual, van a ser iguales siempre. En esta parte la tangente también es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque su codominio va a ser igual a su recorrido, es decir, su codominio va a ser igual a su rango. La función logarítmica también va a ser sobreyectiva por la misma característica, que su codominio va a ser igual a su rango. ¿Y cuáles no son sobreyectivas? Estas funciones simplemente que no están definidas
de igual manera su codominio con su rango. Por ejemplo, una función con radical, obviamente aquí tenemos una restricción, aquí tenemos una restricción importante, que simplemente va a estar definida para todos los reales positivos. Acá tenemos también la característica de la función, esta función cuadrada, y vemos también de que solamente su rango va a ser solamente definido para todos los números mayores e igual que el vértice. Por lo tanto, no va a estar definida para los valores, ¿qué les digo? Para los valores, para ciertos valores va a tener ciertas restricciones para unos valores, porque el rango o el recorrido en esta parte va a depender de la apertura de la parábola. Si abre hacia arriba, obviamente va a tener ciertos números que no van a estar denotados dentro del recorrido. Y la función, por ejemplo, en este caso la función coseno, también va a estar definida simplemente, va a estar limitada porque su codominio y su rango simplemente van a ser valores desde -1 hasta 1. ¿Ya? Entonces, esto sería de pronto las características o ejemplos de funciones sobreyectivas. Viendo aquí otras denotaciones de la función sobreyectiva, obviamente la hincapié importante o lo más importante es que el codominio sea igual que el rango. El rango exactamente, que este paso el recorrido. Y lo más importante, que esté definido en todos los reales el rango y el codominio. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de función sobreyectiva. Tenemos una función sobreyectiva. Y lo más importante, pues, otra característica es que la función sobreyectiva, al cortarla en varios puntos, denotamos que se cortan en varios puntos. Aunque no necesariamente sea esto, que todas las funciones sobreyectivas cumplan con esto, porque ya sabemos que lo más importante es que su recorrido se vuelva rango. Muy bien, continuamos entonces con la función biyectiva. La función biyectiva se cumple de que básicamente la relación, o sea, que es inyectiva y es sobreyectiva. Y a su vez, y lo más importante, es que la relación va a ser de 1 en 1. Y lo otro es de que a cada elemento del conjunto de salida le va a corresponder un elemento del conjunto de llegada. Las características aquí importantes de las funciones biyectivas son las siguientes. Obviamente, al ser definida como biyectiva, aquí tenemos el dominio y básicamente el recorrido. El recorrido va a ser igual al codominio. En esta parte quiere decir que va a estar definida por todos los reales. Pero lo más importante, jóvenes, aquí denotamos cuando no es biyectiva y con los dos ejemplos de cuando no son biyectivos. Obviamente, cuando simplemente el recorrido no va a estar definido para todos los reales y cuando la relación no es de 1 en 1. Inmediatamente decimos que esta función no es biyectiva. Entonces, ejemplo de funciones biyectivas. Aquí tenemos entonces una raíz cúbica. Una raíz cúbica. En este caso, el grado de la x es 1. Por lo tanto, como es una raíz impar, esta está definida para todos los reales. Para todos los reales está definida. Que tenemos una función racional. En este caso, aquí no hay ningún tipo de restricción. ¿Por qué no hay ningún tipo de restricción? Debido a que, si te das cuenta, acá abajo tenemos x al cuadrado más 1. No hay ningún valor que yo le coloque a la x que me pueda de pronto hacer
converger mi función, de tal manera que esta función va a ser continua para todos los valores de x. Para todos los valores de x. Y, obviamente, cualquier valor que yo coloque acá, me va a estar definiendo mi recorrido y mi codominio para todos los reales. ¿Ya? Aquí tenemos también una función logarítmica, una función de logaritmo natural. En este caso, denotamos también que es billetiva. La relación es de 1 a 1 y el rango está definido para todos los reales. Cuando no son billetivas, esta tiene restricción. Inmediatamente yo digo no, para todos los números que sean, es continua para todos los números que sean mayor o igual que menos 2. Inmediatamente hay restricción, aquí también hay restricción. Aunque sea continua para todos los reales en el dominio, vemos que el recorrido va a tener simplemente valores positivos. Por lo tanto, no me va a cumplir la propiedad de que el recorrido sea el mismo que el rango. Y también tenemos la función exponencial. Aquí simplemente denotamos de que esta función es meramente sobreyectiva, como lo acabamos de mencionar anteriormente. Es sobreyectiva, pero por lo cual no cumple las propiedades de que sea inyectiva, por lo tanto no puede ser biyectiva. ¿Ok? Denotando otros aspectos de la función biyectiva. Aquí tenemos entonces un ejemplo de función biyectiva también de forma gráfica, que es una función lineal. La función lineal f de x igual a 2x. ¿Ok? Y ahora, jóvenes, vamos a partir desde esta parte para particularmente definir los siguientes casos. ¿Cuándo es inyectiva pero no sobreyectiva? ¿Cuándo es sobreyectiva aunque no inyectiva? Ser biyectivo, inyectivo y sobreyectivo, y no ser ni inyectiva ni sobreyectiva. Entonces vamos a definir estos casos importantes para luego analizarlos en clase. Entonces, primero, caso de una función inyectiva pero no sobreyectiva. Entonces, este es un ejemplo, jóvenes, de una función inyectiva pero no sobreyectiva. Ya sabemos entonces que la característica principal de una función sobreyectiva es que su recorrido y su rango, su recorrido y su dominio sean definidos para todos los reales. Por lo tanto, acá tenemos entonces una función tipo exponencial, en este caso 2 elevado a la x. Estos valores, jóvenes, el rango para todos la función está definida para todos los reales del dominio, pero el rango simplemente, si nosotros graficamos este tipo de función, vamos a graficarla. Si nosotros graficamos este tipo de función, permítame un segundo y cargue un poco el GeoGebra. Tenemos entonces función elevado a la x. Inmediatamente, por las características de esta función, vemos que nunca va a ser negativo el rango ni el recorrido. Por lo tanto, esta función es meramente inyectiva porque la relación es 1 a 1, pero simplemente va a estar definida para todos los reales positivos. Por lo tanto, inmediatamente decimos ya que no es sobreyectiva. Aquí está la explicación. Y lo más importante es de que su recorrido no va a ser igual al codominio. Que recordemos que el codominio siempre va a hacer referencia a todos los valores del rango, todos los valores que va a recibir la variable y. En este caso, el codominio sería todos los reales y el rango simplemente los valores para los cuales está definido la variable x. Aquí tenemos entonces un caso de función sobreyectiva aunque no inyectiva. Este es un ejemplo, pues obviamente vemos que simplemente, y lo más importante, aunque esté definido y todo lo demás para todos los reales, vemos que al pasar la línea horizontal nos damos cuenta que corta por lo menos a 2 puntos. Inmediatamente decimos que esta función no es inyectiva. Vamos acá, otro caso de una función biyectiva.
Este es el tercer caso, que sea función meramente billetiva. Y pues aquí tenemos una función, en este caso, que es una función polinómica, que representa la elipse. Y la característica es que van a tener valores, para cada valor de x va a tener una imagen de y, y lo más importante que su dominio, su rango va a ser igual al codominio, que va a estar definido para todos los reales. Muy bien. Y por último, acá tenemos una función que ni es inyectiva ni sobreyectiva. Pero la característica de esta función, por ejemplo, jóvenes, esta función es una función obviamente que representa a la parte de la función cuadrática, perdón, la función cuadrática, y hace relevancia, pues, que es una parábola. Aquí denotamos, jóvenes, uno, que la relación no es de uno en uno, y dos, que la relación, que tanto el dominio como el rango, tanto el rango como el codominio no va a estar definido para todos los reales. Entonces esta función ni es inyectiva ni es sobreyectiva. Jóvenes, espero que haya sido de mucho agrado este video. Dios los bendiga.